Vamos a ver en qué consiste el método de fracciones parciales. En resumen, este método consiste en que a nosotros nos presentan una integral y nosotros el integrando, o sea, lo que se va a integrar, lo tenemos que pasar a su forma en suma de fracciones. Ya que lo tenemos en forma de suma de fracciones, nosotros tenemos que encontrar los valores de las constantes que nos quedan marcadas como A, B, C, D de los numeradores. Una vez que encontramos esos valores, entonces ya estamos en la posibilidad de poder integrar cada una de esas fracciones que se están sumando. Ahora, este método de fracciones parciales se basa en que nosotros nos plantean resolver una función racional propia. Una función racional propia es cuando el denominador, la función del denominador, es de mayor grado que el del numerador. Aquí está el x cuadrado, aquí ni siquiera hay x. Ahí está la x cúbica, allá está la x a la 1. Aquí vemos x cuadradas en el denominador, x lineal, x cuadrada, pero está elevada a una potencia, y aquí x cuadrada, ¿no? Entonces, de su forma en función racional propia, la vamos a pasar a una suma de fracciones. Entonces aquí el primer paso es localizar el denominador, y según el teorema fundamental del álgebra, nos dice que un polinomio como este que está en el denominador, en azul, polinomio se puede factorizar en un producto de factores lineales o cuadráticos irreducibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un polinomio lo podemos factorizar tanto hasta que no podamos factorizarlo más, y nos va a quedar en ya sea factores lineales. Estos son factores lineales, ¿por qué? Porque la x tiene exponente 1, y por decir algún factor cuadrático, este de aquí, x cuadrado más 1, es un factor cuadrático. Entonces, si nos enfocamos en este ejemplo 1, tenemos aquí 4 ejemplos, este en azul, 1, 2, 3, 4. Lo que está en azul es como nos plantearía la integral. En este video vamos a ver cómo pasarlo simplemente a forma de fracción, y ya en otros videos ya se va a desarrollar cómo hallar los valores de las A, B, C, las letras que están en los numeradores, y pues posteriormente integrar, ¿no? Entonces aquí nos estamos enfocando en cómo pasarlo a fracción. Entonces nosotros tenemos esta integral en el ejemplo número 1. ¿Por qué dice 1 aquí? Porque de x tiene coeficiente 1, o sea, 1 por dx es de x, ¿no? Entonces aquí nada más tomamos el coeficiente y ponemos 1, porque la de x la vamos a poner posteriormente, el diferencial de x. Entonces este tiene coeficiente 1, es este 1 que aparece aquí en rojo, entre. Entonces quedamos que el primer paso es observar el denominador y factorizarlo hasta que ya no se pueda factorizar más. Entonces esta es una diferencia de cuadrados y queda factorizada de esta forma. X más 2 por x menos 2. Entonces nosotros ya factorizamos el denominador. ¿Qué sigue? Si borramos esto para que sepan qué ocurrió ahí. Nosotros estos dos factores lineales que se están multiplicando los pasamos sumando, pero como fracciones y ubicados en el denominador. Este x más 2, este x más 2, este x menos 2, este x menos 2. Están sumando en los denominadores de las fracciones. Entonces, una vez que los colocamos como suma de fracciones en los denominadores, lo que vamos a hacer con los factores lineales, los que tienen exponente 1, es poner simplemente una letra conforme al abecedario. La primera A, otro factor lineal, B. Entonces, de su forma de función racional propia, lo pasamos a suma de fracciones. Entonces, ¿por qué lo pasamos así? Porque así ya se podría integrar siempre y cuando encontremos el valor de A y de B. Entonces este es el símbolo de integral. Esto sería lo que vamos a integrar.
diferencial de x, diferencial de x. La continuación del proceso pues la vamos a observar en otro video, ¿no? Entonces aquí el objetivo es saber cómo plantearlo como suma de fracciones. Entonces queda A y B. Factor lineal le corresponde una letra en el numerador, factor lineal en el numerador. Ahora vamos a ver otro caso, el número 2. Quedamos que el primer paso es factorizar el denominador. Aquí ya está factorizado. ¿Cómo se factorizó esto? Es una factorización por agrupación, porque tiene el coeficiente, el exponente al cubo, ¿no? Es factorización por agrupación. El x más 1 ya no se puede factorizar, y el x menos 1 al cuadrado sabemos que es x menos 1 por x menos 1. Entonces se deja el exponente al cuadrado. Ahora, aquí lo interesante es cómo lo vamos a pasar a forma de fracción. Borro esto. Entonces, este método de fracciones parciales nos dice que por cada término que no se repite, se va a pasar a forma de fracción, ¿no? X más 1, factor lineal, le corresponde una letra. La letra A. La letra A. Ok, la letra A. Entonces aquí hay un tema. X menos 1 está al cuadrado. Es un factor lineal que se repite dos veces porque ya quedamos que x menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Entonces, ¿qué se va a hacer? Está al cuadrado. Primero lo ponemos como factor lineal. Factor lineal, ok, lo que está entre paréntesis, elevado a la potencia 1. Y como es un factor lineal, le ponemos una letra B. Esta es la letra B. Y después se vuelve a escribir tantas veces sea necesario, sumándole 1 al exponente hasta llegar al exponente en cuestión. Entonces este tiene exponente 1, queremos llegar al 2, lo reescribimos, x menos 1, ahora sí con exponente 2. Esto que está dentro del paréntesis es un factor lineal porque x tiene un exponente 1, entonces le corresponde una letra C. Y vamos a usar otro plumón, porque ya no da ese. C. Entonces aquí el detalle en el ejemplo 2 es que este es un factor lineal que se repite, entonces lo escribimos dos veces, uno con el exponente lineal y después vamos agregando, sumándole 1 al exponente hasta llegar al exponente en cuestión, que en este caso es el doble. Entonces, nosotros tenemos este ejemplo, el número 3, nos plantean así la integral. El x ya no se puede reducir, el x cuadrado no se puede factorizar y el x cuadrado más 2 tampoco se puede factorizar. Entonces lo reescribimos igual. Cada uno de los términos que se está multiplicando lo pasamos en suma de fracciones. En los denominadores x. Y vamos a quitar esto para que vean por qué salió. Entonces tenemos la x. X cuadrado más 1 está repetido, no, pues no tiene exponente aquí. X cuadrado más 2 no tiene exponente aquí. Tiene exponente 1 y este tiene exponente 1, que no es necesario ponerlo. Entonces lo ponemos en los denominadores x, x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado más 2. Entonces este es un factor lineal. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1. Al factor lineal le corresponde una letra en el numerador, A. Este es un factor cuadrático porque la x tiene exponente 2. ¿Qué ocurre con los factores cuadráticos? Aquí está el detalle. Le va a corresponder una constante, una letra, multiplicada por x, más otra letra. ¿Cuál sigue de la b? Pues la c. Entonces aquí quedó bx más c. Otro factor cuadrático le va a corresponder, ¿cuál es la siguiente letra? D, multiplicada por x, más otra letra, e. Eso es lo que ocurre con los factores cuadráticos. Y pues, ya que está así, como quedamos en otros ejemplos, vamos a ver
cómo sacar los valores de estas letras. Entonces, el planteamiento de esta integral queda así: integral diferencial de x, otra integral, todo esto, diferencial de x, esta es una suma de fracciones, y aquí otro de x más c, diferencial de x. Entonces aquí la cuestión está aquí, que en este caso queda 3 integrales sumadas. En este caso, en el 2, pues aquí, después de que lo planteamos, le ponemos así, más integral. Entonces, en el ejemplo número 4, ¿cómo lo pasamos a forma de fracciones parciales? ¿Cómo lo hicimos para poner esas letras ahí arriba? Nosotros nos plantean esta integral en color azul. Este x cuadrado más 1 al cuadrado ya no se puede reducir. Cuadrado, x cuadrado más 1 no lo podemos factorizar. Está al cuadrado, o sea que es 2 veces lo mismo. Entonces lo volvemos a reescribir aquí. Está al cuadrado, quiere decir que se repite 2 veces. Y lo que está al cuadrado es un factor cuadrático, porque la x está al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría con los factores cuadráticos? Quedamos que es una letra por x más otra letra. Entonces iniciamos con la a por x más b. Más b. Entonces así la vamos a plantear, a x más b. Entonces está repetido 2 veces porque está al cuadrado. Iniciamos con el exponente 1, que no es necesario ponerlo, y después la reescribimos otra vez hasta llegar al exponente al cuadrado. Entonces factor cuadrático, otra letra, c por x más d. Y ya quedó planteada la integral. Entonces es una suma de 2 integrales. Diferencial de x, diferencial de x. Entonces esta parte de aquí, la diferencia con esta parte de la derecha de b y c, es que aquí se repetía un factor lineal. Entonces en el numerador queda solamente una letra, o sea la b y después otra letra, la c. Y como este es un factor cuadrático que se repite, los factores cuadráticos tienen el numerador en la forma ax más b, o sea una letra por x más otra letra. Entonces estos son los casos posibles que nos pueden tocar a la hora de tratar de resolver una integral por fracciones parciales. El siguiente paso a estos planteamientos de estas integrales es encontrar los valores de las letras a, b, c, d, e, dependiendo del caso que se trate, ¿no? Una vez que encontramos esas letras, pues ya nos quedan otras integrales, o sea, en lugar de letras nos quedan números, los cuales pues ya con el formulario y con los métodos de integración podemos pues ahora sí que integrarlas. Entonces básicamente en esto consiste el pasarlo el integrando de forma de función racional propia a suma de fracciones.